A veces siento que mi casa respira conmigo, como si los pasillos guardaran los secretos que yo misma intento olvidar. Aquella tarde, cuando todo ocurrió, yo solo buscaba un poco de compañía, algo de calor humano que hacía tiempo no sentía. No esperaba visitas, mucho menos a él, que siempre volvía tarde del trabajo y pasaba de largo como si solo cruzara un hotel, no un hogar. No sé por qué ese día el destino decidió jugar conmigo. Quizá porque llevaba meses sintiéndome sola, quizá porque aquel hombre que estaba conmigo despertó una parte de mí que creía dormida. Estábamos en mi habitación, en un momento íntimo, pero no uno escandaloso, más bien un gesto de dos personas que buscan sentirse vivas por un instante. Ni siquiera escuché la puerta principal. Solo sentí un silencio tenso, distinto, un aire que cambió de golpe. Y luego sus pasos, rápidos, confusos, como si dudara de lo que estaba viendo antes incluso de verlo. Cuando apareció en el marco de mi puerta, mi corazón se detuvo. Su rostro, una mezcla de sorpresa, incomodidad y ese pudor que ningún yerno quiere experimentar al encontrarse a su suegra en una situación tan personal. Él murmuró un perdón, casi ahogado y cerró la puerta enseguida, como si el gesto pudiera borrar lo que había visto. Mi acompañante se levantó primero. No dijo nada, no hizo preguntas. Solo se vistió en silencio, me tocó la mano con un gesto breve y salió por la puerta trasera. Yo tampoco lo detuve. Sabía que lo que venía ahora sería mucho más difícil que cualquier explicación para un desconocido. Me quedé sentada unos minutos, sintiendo como la habitación parecía encogerse. El espejo frente a mí reflejaba a una mujer que no estaba segura de si debía avergonzarse, defenderse o simplemente aceptar que la vida, a veces, ofrece momentos incómodos que uno nunca pidió. Cuando finalmente salí de la habitación, lo encontré en la cocina, sentado a la mesa, con los codos apoyados y las manos entrelazadas. No levantó la vista al oír mis pasos, pero su silencio decía más que cualquier pregunta directa. Me preparé para una conversación que, lo sabía, marcaría un antes y un después entre nosotros. Me senté frente a él sin decir palabra. El aire en la cocina era denso, casi espeso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Él seguía mirando la mesa, fijo en un punto invisible, y yo no sabía si estaba enfadado, confundido o simplemente tratando de entender qué había visto. Durante unos segundos pensé en levantarme y marcharme, pero no, había llegado el momento de hablar. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. No buscaba justificarme, tampoco provocar lástima. Solo quería que entendiera que, a veces, la soledad empuja a uno a lugares que ni había imaginado. Pero antes de abrir la boca, él alzó la mirada. Sus ojos estaban tensos, no de rabia, sino de algo más profundo, algo que se me clavó como una espina. No dijo nada. Y esa ausencia de palabras me obligó a hablar. Le conté, con voz baja, que llevaba años sintiéndome invisible. Que mi hija vivía su vida, ocupada con todo menos conmigo. Que su matrimonio parecía haber borrado mi lugar en la casa. Que la rutina me apagaba día tras día, hasta que apareció alguien que simplemente me escuchó. No entré en detalles. No hacía falta. Él era adulto, entendía el contexto aunque yo no lo nombrara. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba. Primero sorpresa, luego una especie de pena, o quizás empatía. Él también tenía sus batallas. Lo sabía. Había días en que llegaba agotado, con los hombros caídos, con un cansancio que parecía ir más allá del trabajo. Tal vez él también se sentía solo, aunque estuviera rodeado de gente. Cuando terminé, él se quedó callado un momento. Luego dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado reteniéndolo desde que abrió la puerta de mi habitación. No me juzgó. No me insultó. No hizo ningún comentario cruel. Y eso, precisamente eso, me desarmó más que cualquier reproche. Dijo que no sabía qué decir, que la situación había sido incómoda para ambos. Que necesitaba tiempo para procesarlo. Me pidió, con voz tranquila, que fuera discreta, no por él, sino por la familia. Yo asentí. No tenía intención de convertir aquello en un escándalo. Pasamos unos minutos en silencio. Escuché el tic-tac del reloj, el ruido lejano de un coche en la calle,
el golpeteo suave de la lluvia que empezaba a caer. Y en aquella calma extraña, entre dos personas que nunca habían sido particularmente cercanas, ocurrió algo inesperado, nació una pequeña comprensión mutua. No éramos amigos. No éramos enemigos. Éramos dos adultos atrapados en una situación que a ninguno le resultaba fácil, pero que, de alguna forma, nos obligaba a vernos desde otro ángulo. Más humano. Más vulnerable. Cuando él se levantó y se marchó a su habitación, sentí un alivio tibio, mezclado con una inquietud que me seguía como una sombra. Sabía que nada volvería a ser igual. Sabía que esta conversación había abierto una puerta invisible entre nosotros. Y también sabía que el verdadero desenlace estaba aún por llegar. Esa noche casi no dormí. Me quedé tumbada en la oscuridad, escuchando cada crujido de la casa como si fueran pasos de un pasado que volvía a reclamarme. No era culpa exactamente lo que sentía, era algo más enredado, una mezcla de vergüenza, alivio, miedo y, de algún modo, libertad. A veces me preguntaba si la vida a mi edad debería seguir sorprendiéndome así, con golpes que te obligan a mirarte al espejo más de cerca de lo que quisieras. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Preparé café, abrí las ventanas para que entrara un poco de aire fresco, como si así pudiera limpiar también mis pensamientos. Escuché a mi yerno moverse por el pasillo. Su ritmo era más lento de lo habitual, como si estuviera caminando sobre terreno desconocido. Y en cierto modo, así era para los dos. Cuando entró a la cocina, se detuvo un segundo antes de saludar. No sabía dónde colocar la mirada, y esa incomodidad me hizo sonreír por dentro, aunque por fuera fingí normalidad. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos en silencio unos instantes, evitando mirarnos directamente, como si el recuerdo de ayer siguiera flotando entre nosotros. Pero fue él quien habló primero. Dijo que había pensado mucho durante la noche. Que no quería juzgarme, ni cargarme con culpas que no merecía. Que cada adulto vive su vida como puede, y que él había entendido algo importante, que yo también era una mujer, no solo la madre de su esposa. Una mujer con necesidades, emociones, heridas. Aquellas palabras, tan simples, tan inesperadas, me tocaron más de lo que quise admitir. Le agradecí con un hilo de voz. No necesitábamos un discurso largo, bastaba con que hubiera visto más allá de la escena incómoda que lo había sorprendido. Él continuó diciendo que quería que entre nosotros hubiera respeto, incluso cierta confianza, porque al fin y al cabo compartíamos la misma casa, la misma familia, aunque en roles distintos. Mirándolo bien, me di cuenta de que él también estaba cambiando. Siempre lo había visto como el típico hombre joven, centrado en su trabajo, más pendiente de sus obligaciones que de las personas a su alrededor. Pero en ese momento se mostraba vulnerable, sincero, casi humano de una manera distinta. Y algo en mí se relajó al reconocerlo. Hablamos de límites, de discreción, de no mezclar lo personal con lo familiar. Él fue claro y yo también. No quería problemas con mi hija, no quería malentendidos, no quería que esa escena se convirtiera en una mancha eterna entre nosotros. Y él, para mi sorpresa, lo entendió perfectamente. Al terminar aquella conversación, ocurrió algo extraño. No un acercamiento inapropiado, ni un gesto fuera de lugar. Nada de eso. Lo extraño fue sentir que, de algún modo, nos habíamos vuelto aliados. No íntimos, no cercanos, pero sí cómplices de un secreto incómodo que nos obligaba a tratarnos con más cuidado, más madurez. El día siguió como si nada. Él se fue al trabajo. Yo limpié la casa, cociné, atendí mis cosas. Pero cada tanto, un pensamiento regresaba como un eco suave, esta experiencia, tan inesperada y tan poco decorosa, había abierto una etapa distinta entre nosotros. Una etapa más honesta. Más frágil. Más real. Y aunque nunca lo diría en voz alta, en lo más profundo de mí sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien de esta casa me había visto de verdad, incluso en mi momento más vulnerable. Así terminó todo, al menos hacia afuera. Pero por dentro, algo nuevo acababa de empezar.